Palabra de Dios. Les invito a que abrimos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, su capítulo 12, su versículo 8. Gloria a Dios. Primera de Corintios, su capítulo 12, su versículo 8. Gloria a Dios. Vamos a dar un pequeño estudio bíblico. Gloria a Dios. 12:8. Vamos a leer del 8 al 11. Vamos a leer alternadamente, por favor. Porque a esto es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor, vamos a dar un estudio, vamos a dejar un poco las enseñanzas que hemos estado dando de las superaciones, reflexiones, y vamos a tratar de aprender con la ayuda del Espíritu Santo, porque esto, el tema de hoy se llama los dones del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo, perdón, hermanos. Pero la pregunta es, ¿estarán vigentes todavía para estos tiempos? ¿Estarán vigentes? O lo que pasa es que a mí me preocupa, hermanos, porque a veces yo sé que aquí hay hermanos de oración, hermanas de ayuno, hermanos que se aposentan orando, ayunando. Y está muy bien, claro que está muy bien. Pero debemos de tener algo claro en nuestra mente y pedir un don a Dios. Pedir un don a Dios. Son 9 dones que dice la Biblia que fueron repartidos por parte del Espíritu Santo. Pero nosotros, ¿cuál es el don que nosotros tenemos? Dice la palabra de Dios, yo lo comentaba. Y quiero saber si alguien se esforzó un poco y lo aprendió para que lo puede comentar. Hoy se puede poner de pie para ver quién es que se aprendió. Dice la palabra de Dios, se lo repito, sabiduría, ciencia, fe, don de sanidad, don de milagros, profecías, discernimiento de espíritu y el don de hablar en lenguas y interpretación de lenguas. Esto se los publicaba yo el día de ayer. ¿Alguien se lo aprendió, hermanos? Adelante, hermano, a ver hasta dónde llega. A ver quién se la aprendió. Primero es don de sabiduría, don de ciencia, 3, don de fe, 4, don de sanidad, 5, don de milagros, 6, don de profecía, 7, don de discernimiento de espíritu y 8, don de hablar en lengua. Y 9, don de interpretación de lenguas. Bueno, si no se lo aprendió, quiero que en 8 días me lo traiga ya en su mente. Porque hace algunos días hablamos de las 5 coronas de recompensa. ¿Alguien se lo sabe todavía? ¿O no más esos días se lo aprendió? Debemos, hermanos, ¿va a decir hermano Luis? No. El hermano Luis yo sé que sí se lo dijo este día. ¿No? Gloria a Dios, alabe a Dios, hermano.
Gloria a Dios. Incorruptible. Sí, de justicia. Hermanos, yo les invito en el amor de Cristo a que, bueno, yo sé que sí lo saben algunos, el hermano Luis sí lo sabe, pero se le enredó con el de ahorita, creo, una palabra. Entonces necesitamos, hermanos, aprender la palabra de Dios tal y como es, pero no solamente aprender, sino ponerlo por obra. A ver, vamos a decir los 9 dones del Espíritu Santo, juntos todos. Don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de hablar en lenguas y don de interpretación de lenguas. Una vez más, así ya no digamos don, nada más lo que es sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua, interpretación de lenguas. Como que así se nos hace un poco más, más fácil, sin decir don, porque nos confundimos. A ver, una vez más. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua, interpretaciones de lengua. ¿Alguien ya se animó? Este es un poquito más complicado que el don de, bueno, las cinco coronas de recompensa. Bueno, pues vamos a dejarlo entonces para en 8 días. Tome su lugar y si no aprendí, vamos a dejarlo para en 8 días, para que en 8 días usted ya venga preparado, hermanos. Tenemos una semana para aprenderlo. Aparte de aprenderlo, tenemos que tener, yo digo que tenemos que tener al menos unos 3 de estos dones, o los 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, porque esto es dado, dice en el 8 de Primera de Corintios, porque a esto es dado por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios. Palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas los hace uno solo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Creo que aunque seamos pocos hoy, tenemos que aprender algo. Hay 9 dones. Hay 9 dones, hermanos. Creo que estamos un poco, necesitamos aprender en la Biblia, en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia, en la palabra de Dios, hubieron 5 mujeres que fueron diaconisas en la iglesia. ¿Alguien sabe quién es una de ellas? En la Biblia hubieron 5 mujeres que fueron diaconisas, hermanos. Hace algunos días hablábamos, hermanos, acerca de la mujer, del don o de la inteligencia que tiene la mujer, hermanos, cómo Dios selecciona a las mujeres. Y en la Biblia hubieron 5 mujeres que trabajaron como diaconisa, no hubo ningún hombre. Y hubieron 5 mujeres que fueron profetas en la Biblia. Está María, Débora, Hulda, y está también Ana. Si alguien lo quiere aprender, me lo puede pedir la cita, al rato se lo paso. Y nosotros necesitamos estudiar, hermano, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aprender algo. Algo se nos tiene que quedar, porque si no, hermanos, pues no estamos haciendo nada para el Señor.
para esforzarnos en nuestra vida. Amén. ¿Seguirán en pie estos dones o terminó en la iglesia primitiva? Comenzamos. El don de sabiduría. La sabiduría es para saber predicar, enseñar a la iglesia, saber cómo hablar. La pregunta es, ¿todos podemos tener ese don? Sí, es muy importante. Salomón dice la palabra de Dios que pidió a Dios. ¿Qué le pidió Salomón? Sabiduría. Será muy importante. El don de sabiduría, hermano, es para que nosotros sepamos cómo hablarle a la gente allá afuera. Nosotros sepamos cómo explicar a la gente una cita bíblica. ¿Cuántos quieren ese don, hermanos? Una cita bíblica, hermanos. Necesitamos ser pero muy inteligente, hermanos. Dirigirse a la gente con respeto, con esa sonrisa, para que la gente te preste un momento de su atención. Sí, porque si nosotros llegamos agresivamente y te regalo un folleto, así no son las cosas. Mira, en el amor de Cristo venimos predicando la palabra de Dios. Quiero obsequiarte un folletito. Somos de la iglesia cristiana. Estamos ubicados en tal parte. Espero no ofenderte. Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros necesitamos tener el don de sabiduría. Porque Salomón, cuando él fue gobernador, ¿qué es lo primero que pidió? Sabiduría. Dame sabiduría, Señor, porque tú me has puesto, dice él, como rey sobre esta gente. Y yo no sé qué voy a hablar, no sé cómo me voy a expresar. Necesito que me des sabiduría. Busquen Santiago 1:5, por favor. Santiago 1:5. Gloria a Cristo, gloria a Dios. ¿Alguien quiere leer el 5? Santiago 1:5. Gloria a Dios, Santiago 1:5. Adelante, hermano Salvador. Amén, gloria a Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias, hermano. La palabra de Dios, hermanos, es un estudio bíblico. La palabra de Dios es muy clara y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y dice, ¿qué dice? Sin reproche. Le será dada. O sea que nosotros, hermanos, necesitamos ese don de sabiduría. Si no tenemos ese don, dice la palabra de Dios, pidímoslo a Dios. Por ejemplo, nuestro hermano Mario, que él quiere aprender a tocar la batería. Ya tiene la batería, pero no puedo, no entiendo. ¿Qué vamos a hacer? Dice la Biblia. Pídele a Dios. Si algún hermano quiere predicar, pasar aquí enfrente, pero no sabe no decirle la Biblia, o no sabe tocar una guitarra, dice la palabra de Dios, pídeselo a Dios. Y Dios dará, dice que, sin reproche. Yo creo que Dios se alegra cuando su hijo le está pidiendo algo que quiere ejecutar, algo que quiere saber, dice. Porque ahí dice la palabra de Dios, la cual Él dará sin reproche, sin decir no. Al contrario, dice Dios, ahí te va. ¿Alguien ha pedido sabiduría a Dios aquí? Amén. Es bueno pedir a Dios. Por ejemplo, el hermanito que está aprendiendo a tocar la guitarra, el hermano Daniel, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, pues no entiendo, no sé, siento que mis dedos se me traban. Entonces voy a doblar mi rodilla y le voy a decir, Señor, dame sabiduría para ejecutar ese instrumento. Porque a mí me gusta, pero no sé, no puedo. Dice la palabra de Dios, si alguno no tiene sabiduría, pídeselo a Dios. El don de sabiduría, hermanos, saber hablar, saber expresarse, saber enseñar dentro de la iglesia, saber repartir un folleto, saber dirigirse a la gente, es un don que el Espíritu Santo nos lo ha dado, pero nosotros no lo hemos puesto por obra o
entendimiento. El don de ciencia, número 2, don de ciencia. Ciencia es tener capacidad de aprender la Biblia. Va de la mano con el don de sabiduría. Don de ciencia es tener capacidad de entender la Biblia. Saber hablar, dice la palabra de Dios. Saber hablar, saber entender lo que dice la palabra de Dios. Ese es el don de ciencia. Es muy importante que con nosotros como iglesia del Señor, hermanos, tengamos ese don que dice la Biblia, don de ciencia, que va de la mano con sabiduría, entender la palabra de Dios, ser inteligente de hacer algo útil para la obra de Dios. Pero muchas veces nosotros, como le digo a lo mismo, habemos hermanos que estamos ayunando, que estamos orando y que oramos mucho, pero debemos de tener enfocado algo. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué queremos ser? ¿Un talento para Dios? Tener algo que nosotros debemos de querer aprender. El don de ciencia es tener la capacidad de aprender, tener conocimiento en la Biblia, ser maduro. Y vamos a ver quiénes fueron los hombres que tuvieron ciencia en la Biblia. Segunda de Crónicas 1:10. Aquí habla de Salomón. Dice, ¿ya estamos ahí? Bueno, me espero un buen momento en que todo lo encuentre. Segunda de Crónicas 1:10. ¿Qué dijo el sabio Salomón? Dame ahora sabiduría, ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién? Dice, dame ahora, dijo Salomón, sabiduría y ciencia. Ciencia. A Salomón, para los que han estudiado, en un tiempo le llevaron a un bebé. Dice la palabra de Dios que en la noche el bebé de una mujer se había muerto y se robó el bebé de otra y lo puso a su lado diciendo que era su hijo, pero como acababan de nacer, entonces lo llevaron al sabio Salomón. Y Salomón fue sabio, fue inteligente y dijo, ¿cómo le hago? Él tenía sabiduría, agarró una espada y dijo, ¿sabes qué? Para que nadie pelea, vamos a cortar el bebé, mitad para ti y mitad para ti, para que ninguna de las madres estén peleando. Entonces, ¿qué hizo la mamá? La mamá, dice la palabra de Dios, la que realmente era la mamá, ella dijo, dáselo a ella. Y la otra mamá dijo, no, dice, córtalo en dos. Córtalo en dos, ¿por qué? Porque no era su hijo, porque no la amaba, porque no sentía el amor de amor. Córtaselo en dos y la mitad cada. Entonces, como él se dio cuenta quién era la mamá, porque la otra dijo, no, prefiero que lo cuide ella, aunque no esté conmigo, es mi hijo y me duele. Eso se llama tener sabiduría, tener ciencia, ser inteligente, hermanos. Entonces nosotros como iglesia del Señor debemos de pedir sabiduría a Dios, debemos de pedir ciencia a Dios. Entonces Salomón agarra y le dice, no, ahora sí sé quién es la mamá, dáselo, es tu hijo, es tu hijo. Entonces, ese ser ¿qué? Inteligente, tener ciencia. Y nosotros como iglesia del Señor, hermanos, necesitamos tener esos dones, necesitamos tener inteligencia, necesitamos ser sabios como hijos de Dios, necesitamos ser prudentes como hijos de Dios. Necesitamos, hermanos, aprender lo que es la palabra de Dios. En el libro de Daniel 12:4, por favor, búsquelo. Gloria a Dios. En el libro de Daniel 12:4. ¿Qué dice? ¿Alguien lo quiere leer? El 4. Aunque seamos pocos, estemos aquí, concentremos en la presencia de Dios. ¿Qué dice el 4?
Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto que está diciendo Dios, le está diciendo a Daniel, cierra y sella este libro, dice, para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, dice, se aumentará. Nosotros tenemos que tener que hoy la ciencia, la tecnología está muy avanzada. Hoy la ciencia se ha aumentado. ¿Eso qué quiere decir? Que la venida del Señor ya está cerca. Que la venida de Dios, hermanos, ya está cerca, porque la ciencia está súper avanzada. Yo a veces me admiro, hermano, porque agarro el Google y tomo foto de una pieza de un carro y te empieza a decir de qué marca es, para qué carro es y dónde se coloca y te empieza a hablar. Y de veras que sí se queda uno, así como la ciencia hoy en día se ha aumentado. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Durmiendo. No le pedimos a Dios sabiduría porque tenemos que tener inteligencia, tenemos que tener ciencia, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. En lo que otros corren de aquí para allá, nosotros debemos ser inteligentes y estar en la casa de Dios. Siempre se lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, hermanos, que pase lo que pase, primero deben de ser las cosas de Dios. Cuando uno trabaja en una empresa, tiene una hoja, un cuadro que viene marcado los días, los meses del año. Y ahí, si tú faltas 12 veces al año, ahí está marcado, en ese cuadro, en esa carta. Hermanos, si nosotros faltamos delante del Señor, también está marcado. Necesitamos ser sabios, hermano, necesitamos ser inteligentes. Y al menos dice la Biblia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré, pero hacer algo para Dios. Primero debe de estar las cosas de Dios por sobre todas las cosas. Primero debe de ser Dios. Deja que los demás hagan esto, deja que los demás hagan el otro. Tú busca a Dios. Proverbios 19:20. Proverbios 3:19 y 20. Bien, gloria a Dios. Proverbios, dice la palabra de Dios, Proverbios 3:19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con ciencia los abismos fueron divididos y destilan el rocío de los cielos. Dios es sabio, hermano. Dice que Él con sabiduría, con ciencia, fundó, dice, y con inteligencia. Los abismos fueron divididos y del cielo hoy, dice, destilan que es el rocío. Él es sabio, por lo cual nosotros necesitamos ser, ¿qué? Sabios también. Tener conocimiento a otras personas también. Bueno, vamos en el 3. Don de discernimiento de espíritus. El 3 es don de discernimiento de espíritu. Nosotros cuando vamos a una iglesia, debemos de tener el don de discernimiento. Si esa iglesia es de Dios o no es de Dios. O nomás nos metemos porque nos queremos meter. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien habla en lengua, uno debe de discernir qué está diciendo. ¿Qué está diciendo esta persona? Tenemos de tener nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Don de conocimiento, don de discernir si esa iglesia es de Dios o nomás me estoy metiendo, como dicen por ahí, a la boca del lobo. No, debemos de tener ese don, hermano, de conocimiento. Primera de Juan 4:1.
Primera de Juan 4:1. ¿Qué dice Primera de Juan 4:1? La bendita palabra de Dios dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice la palabra de Dios: probad, amados, probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo entero, por todo el mundo. Que nosotros cuando vamos a una iglesia, hermanos, a lo mejor decimos, no, pues aquí me queda cerquita y aquí me meto y canta muy bonito y se parece igual. Y mira, se ve que sienten la presencia de Dios, pero dice la palabra de Dios, probad los espíritus. Debemos de tener este discernimiento, si realmente ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pablo iba predicando en una ciudad, una mujer le seguía y profetizaba. Y decía, estos hombres que ven aquí, dice esta mujer, hablan del evangelio del Dios Altísimo. Y Pablo iba predicando y esta mujer iba siguiendo por las calles, era una profeta. Porque también hay profeta del enemigo, hermanos. Vamos a verlo en Hechos 16:16. Hechos 16:16. Hechos 16:16, Nuevo Testamento. ¿Ya lo encontramos? Hechos 16:16, lo voy a leer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Profetizando que Pablo y los apóstoles estaban anunciando ¿qué? El evangelio de Cristo. ¿Y estaba mal? No estaba mal. Estaba adivinando, estaba diciendo la verdad. Por eso dice que nosotros debemos de tener el 3, dice, don de discernimiento. Y Juan dijo, probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Probad los espíritus, si me quedo, estoy hablando en general, en esta iglesia o me tengo que buscar otra. ¿Cómo me están dando la palabra de Dios? ¿Cómo me están alimentando? Nosotros debemos de tener el don de discernimientos. Si Pablo no hubiera tenido ese don de discernimiento, hubiera dicho, es de Dios, Dios nos está hablando. El diablo también adivina, hermanos. El diablo también habla. Entonces nosotros debemos de tener don de discernimiento. 4. ¿Cuál es el 4? Fe. Don de fe. En la fe, eso es muy importante. Y es para que nosotros, dice la Biblia, le pidamos a Dios. Don de fe. En la fe hay 2, pero vienen definidos. Fe como frutos del Espíritu Santo y fe como un don del Espíritu Santo. Esto es muy importante que todos debemos tener este don. Amén, hermanos. Necesitamos tener fe, mucha fe, hermanos. Todos necesitamos tener fe. Ya lo vimos, dice la palabra de Dios, si alguno no tiene, pídeselo a Dios, la cual Dios dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué has dicho en tu oración? ¿Qué le has pedido a Dios en tu oración? Señor, bendíceme. Señor, cuídame. Señor, protégeme. Señor, guárdame. Señor, enséñame tus caminos. Muy bien la oración, pero también es importante alcanzar uno de estos dones.
o los 9 dones del Espíritu Santo. Hoy me baso en este estudio, hermano, porque hay enseñanzas bonitas que hemos dado aquí. Tengo muchas, gracias a Dios. Pero necesitamos también aprender, hermanos, y pedir a Dios uno de estos dones. Amén, hermanos. ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos tienen sabiduría? Necesitamos tener sabiduría, ciencia y fe. Hebreos 11:6. La fe, hermanos, es el arma que nosotros debemos de llevar como cristiano. Hebreos 11:6. ¿Qué dice, por favor? Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de lo que le buscan. Gracias, hermano. Esta palabra, hermanos, es muy fuerte. Dice, pero sin fe es imposible. ¿Qué dice? Agradar a Dios. Un poco no es para temblar con esta palabra, hermanos. ¿Cuántos han pedido fe a Dios? Cuando estás orando por un enfermo, decir, Señor, auméntame la fe. Dame fe, Señor, porque sin fe no puedo hacer nada. Es necesario, hermanos, alcanzar estos 9 dones del Espíritu Santo, la cual el Espíritu Santo lo da, dice, y sin reproche, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto sí está más fuerte. Gloria a Dios. Con fe, la fe es el arma del cristiano que nosotros debemos de portar y llevar en todos lados. Primera de Juan 5:4. Léelo y apúntelo los que están apuntando. Primera de Juan 5:4. ¿Qué dice el 4? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si no tenemos fe, hermanos, nos vamos a quedar a medio camino. Necesitamos la fe para poder vencer al mundo, para poder vencer las cosas de este mundo. Voy un poco rápido porque le está afectando el calor, creo. 5. Don de sanidad. 5. Don de sanidad. Este don tiene que ver con la oración por los enfermos. Y este don, hermanos, es sanidad divina. Y es un don que el Espíritu de Dios nos da. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La sanidad divina. Santiago 5:14. Busque Santiago 5:14. Santiago 5:14 y 15. Los dos versículos. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo, gloria a Dios, ¿ya lo tenemos? La palabra de Dios dice así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hasta ahí, hermano. Gracias, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermanos, si está alguno enfermo, vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán, ¿qué? Perdonado. Necesitamos, hermanos, tener, ¿qué? Dice la palabra de Dios, fe para que entre el don de sanidad. Este don tiene que ver con la oración, porque los enfermos reciban esa sanidad.
Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Necesitamos, hermanos, tener ese don de sanidad. Porque si no tenemos, bueno, la sanidad es cuando tú oras por un enfermo y se va curando poco a poco. La sanidad, hermanos, por eso yo le digo a muchas personas, mire, sigue viniendo a la iglesia. Sigue viniendo a la iglesia. Dios trabaja de dos formas. Está el milagro y está la sanidad. El milagro es cuando al instante se levantan. Y la sanidad es cuando a través de que tú vayas congregando, el enfermo se va curando. Y tú vas viendo un cambio, hasta que se levante, se cure. Pero si la persona dice, estoy yendo a la iglesia, pero como que siento que no me sano y se van, no va a recibir su sanidad. Porque este don es de Dios, hermanos. Hay en donde Dios hace milagros y hay en donde Dios hace sanidad. Gloria a Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos el don de sanidad. Dice la palabra de Dios, no lo busque, se lo voy a leer yo. Marcos 16, 18 dice, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice la palabra de Dios. Y sanarán, dice en Marcos 16, 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Va una sanidad, poco a poco va sanando, se va viendo el cambio, se va sintiendo cómo Dios va obrando. Eso es el don de sanidad. Y esto va con el número 6, que es don de milagros. El 6 es don de milagros. Los milagros vienen de la mano casi con la sanidad. Y vamos a Marcos 6, 5. Marcos 6, 5, a ver qué dice. Gloria a Dios. Seis, 5 y 6. Marcos 6, 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿Quién está hablando y de quién? De Jesús. El 4, para que usted le entiende. 6, 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Está hablando Jesús. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado Jesús de la incredulidad de ellos, y recorrió aldeas de alrededor enseñando. Dice que Jesús ahí no hizo muchos milagros. Bueno, no hizo ningún milagro, dice. ¿Y Jesús podía hacer milagros? Amén. ¿Sí, hermanos? ¿O no podía Jesús hacer milagros? Sí. Pero no hizo ningún milagro, dice. ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no tenían ¿qué? Fe. No es que Jesús no tenía ese don, pero a veces, hermanos, nuestra incredulidad es más fuerte y no tenemos esa fe, esa confianza que Dios puede hacer las obras. Necesitamos pedir a Dios, hermanos. Por eso muchas veces los enfermos no se sanan. Por eso muchas veces dice que Jesús ahí no hizo ningún milagro. ¿Por qué? Porque se admiraba de la incredulidad, que pasaban los enfermos y lo ponían, pero a veces se cura, a veces se hace. Y no, hermano. En la Biblia aparecen muchos milagros. Ejemplo, cuando el mar se abrió, ese es un milagro. La pesca milagrosa, ese es un milagro. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, ese es un milagro. Cuando le dijo a Pedro, ve y pesca un pez y de la trompa saca una moneda, ese es un milagro. Cuando dio de comer a los 5,000, con 5 panes, 3 pececitos, ese es un milagro. Hay milagros que pueden ocurrir, hermano. Pero es necesario que nosotros pidamos a Dios estos dones. Amén, hermanos. Mire, hermanos, es necesario que nosotros... Hay un milagro que me contó un evangelista, yo no lo vi. Este evangelista iba predicando por la sierra de Chiapas.
Iba con rumbo a la sierra, pero allá no hay gasolinera. Se le acabó su gas y se quedó su carro parado a media montaña. Le faltaba escasos 40 minutos para llegar a la evangelización. Y él dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, él lo contó en la campaña. ¿Y ahora qué hago? Porque sí llegó un poco tarde, yo estuve en esa campaña. Entonces dice él, lo que hizo, ¿qué hago? Estaba un arroyo de agua. Se fue y llenó un galón de agua. Ustedes saben que echando agua al motor del carro no se queda de una vez, se descompone. Agarra un galón de agua y dice, en el nombre de Jesucristo, lo echó agua a su carro. Y en el nombre de Jesucristo, dice él, se mete a su camioneta y la arranca y las agujas marcan tanque lleno. Así como Jesús convirtió el agua en vino, así le pasó a este evangelista. Bueno, él lo contó. Yo estuve ahí en esa campaña. ¿Eso qué es? Un milagro. ¿Eso qué es? Tener esa fe prendido. A ver, eche agua a su moto. Ahora que no tiene. No, hermanos, pero eso es que la fe, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tuvieras fe, dice, como un granito de mostaza y dijeras a este árbol, arráncate de aquí para allá, se arranca, dice, y se va para allá. Es algo tremendo, es algo incomprendible, hermano, de lo que dijo Jesús. Decir, yo creo en fe que mañana aquí va a estar construido una casa, que mañana aparezca, es un don de fe que debemos de tener, una confianza en Dios que debemos de tener. Ese es un milagro, hermanos, que pasó con este evangelista. Un milagro. Yo he visto milagros que Dios ha hecho cuando hemos orado. Milagros que se levantan al instante. Pero a veces nuestra incredulidad, como dijo Jesús, no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Por qué? Y Jesús era Dios, es Dios y podía, pero no ocurrieron. ¿Por qué? Porque no creían. Yo quisiera que todos se sanaran, pero a veces, ¿va a decir algo, hermano? Éxodo 15:26, lo voy a leer. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios le enviaré a ti, porque yo, Jehová, soy tu sanador. Gracias, hermano. Que dice la Biblia, si usted entendió ahí, ¿qué debemos de hacer? Que hacer lo correcto delante de Dios, para que Dios nos guarde de cualquier enfermedad y para que Dios obre en cualquier enfermedad, pero hay que hacer lo correcto de Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿A su nombre? Yo no sé, hermanos, pero debemos de enfocarnos algo. Si vamos a ayunar 3 días, una semana, hay que pedir algo a Dios. Hay que enfocarnos en algo, no nomás es estar aguantando hambre por aguantar. Hay que enfocarnos a algo, hay que tener en visión algo que nosotros queremos. Un don, por ejemplo. Pídele los 9 dones a Dios, hermano. Pidamos a Dios. Hay que enfocarnos en algo, porque si no, se nos va a ir los días ayunando y no tenemos nada y no recibimos nada. ¿Y por qué? Por nuestra incredulidad, porque no se lo pedimos a Dios. 7, don de profecía. La profecía es cuando una persona te dice cuándo va a sucederte algo, o cuándo va a suceder un terremoto, o cómo estás viviendo. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que llega una hermana y mira, el Señor me dice que tú estás haciendo esto y esto. Gloria a Dios. Cuando hay un profeta dentro de la iglesia, hermanos, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo lo he visto, hermano. Yo he visto una profeta que se le acercó a un hermano y le dice, mira, tú estás haciendo mal porque tú estás engañando a tu esposa. Eso es una vergüenza, hermano. Y han terminado llorando ahí en el altar. ¿Por qué? Porque le está diciendo las cosas
como son y viceversa, hermano. Porque Dios le muestra, le dice cómo está tu vida. Y debemos de ser, hacer las cosas bien. Don de profecía. En la misión de Villaguerrero, Toluca, hay una profeta. Sí, hermanos, hay una profeta. Empieza a hablar en lenguas. A ver si un día vamos para allá. Empieza a hablar en lengua, a orar en lenguas. Y de repente se acerca una persona y le dice, así me dice el Señor. Tú necesitas esto, tú necesitas el otro. Y empieza a decir las cosas como son. Y uno se queda admirado. Pero nosotros, dice la Biblia, que debemos de tener el don de discernimiento. Yo cuando fui allá, porque gracias a Dios tengo el don de discernimiento, si está hablando de Dios o no está hablando de Dios, si es el diablo que está hablando, porque también el diablo se puede meter. Yo vi que empezó a hablar y me voy y en el nombre de Jesucristo le pongo mis manos. Y al poner las manos, cayó y siguió orando más fuerte y hablando en lengua. Y le dije, si eres de Dios, sigue hablando. Si no, enmúdate en el nombre de Jesús. Y cayó y siguió hablando y sintiendo la presencia de Dios. Y empezó a llenarse el lugar de la presencia de Dios. Así es como nosotros debemos de discernir. Si es de Dios, se calman. Y si no es de Dios, se siguen. Entonces nosotros dice, probad los espíritus si realmente es de Dios o no es de Dios. Ahí hay una profeta, hermano, en la misión de Villaguerrero, Toluca, y yo quisiera que aquí se levantaran hermanas profetas. No sé por qué Dios trabaja de esta manera, pero en la Biblia aparecen cinco profetas. Y de las 5 profetas que aparecen en la Biblia, fueron mujeres. Entonces nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de pedir a Dios. Las hermanas tienen un don que Dios le ha dado, que es de profecía. Y necesitamos que buscar a Dios. Amén, hermanos. Don de profecía, Lucas 2:36. Don de profecía. Nosotros debemos de tener ese don de profecía. ¿Para qué? Para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Lucas 2:36 al 38. ¿Alguien quiere leer Lucas 2:36 al 38, por favor? Gloria a Dios. Dice la bonita palabra. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Samuel, de la tribu de Aser, de edad de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Sí, hermano, hasta 38. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de hecho y de noche y de día con ayunos y oración. 38. Está presentándose en la misma hora, dada gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Gracias, hermano. Dice que estaba ahí Ana, la profetisa. Siempre Dios usa, hermanos, para una profeta a las mujeres. En Toluca tenemos uno. Tengo 5 citas bíblicas que aquí, 5 citas bíblicas, de mujeres que fueron profetisas. Uno es Hulda, otro es Ana, otro es la esposa de Isaías, dice no viene su nombre, Débora, María, ahí con todas las citas bíblicas.
Pero normalmente, hermanas, Dios usa a las mujeres para que profeticen, para que hablen. Yo sé que algunos me van a aventar pedradas aquí. Para que hablen dentro de la congregación, hermanos. ¿Y qué pasó con lo que dijo el apóstol Pablo? Después lo explico, hermano. Después le explico lo que dijo el apóstol Pablo, que la mujer calle dentro de la congregación. Después le explico esa cita. Pero hay que saber entender lo que dice la palabra de Dios. Aquí tengo 5 citas bíblicas de 5 mujeres que profetizaban con todos sus nombres y hablaban en la congregación y exhortaban a cada hermano cómo estás viviendo. Ya te dije uno de los ejemplos. En una ocasión fue un profeta, eso fue un hermano. Todavía vive el hermano. Lo quiero traer acá, pero se necesita a veces pagarle su pasaje, es de Villahermosa, Tabasco. Pero eso sí nos va a decir la verdad, hermanos. Eso sí nos va a decir la verdad. Sí, porque una vez yo lo vi que fue a orar por un enfermo. Para empezar, dijo, este enfermo ya no lo lleven al doctor. Ya no gasten su dinero. Y para seguir dijo así, mire hermanos, voltee para acá. Allá adentro en esa casa, este enfermo tiene 2 hijas. Y en vez de estar aquí, están encerradas ahí adentro. Sácamelo, por favor, dice. Se van y lo sacan a las 2 personas y lo llevan ahí. Uno se queda admirado de lo que hace Dios, hermanos. Como Dios le revela y le muestra qué hay allá adentro. ¿Qué está pasando allá? Si alguien está viviendo mal, te dice, mira, tú estás viviendo mal. O te alineas o te va a suceder esto y esto y esto. Así trabajan los profetas, hermanos. Así son como se comprueba. ¿Estarán vigentes los dones? Sí están vigentes. Gloria a Dios. Don de profecía, ya lo vimos. Don de lenguas. Hay varios géneros, dice la Biblia, de lenguas, la cual ya lo vimos alguna cita. Alguien ora en otras lenguas. Hace pocos días decía el hermano Mario que el hermano Javier fueron a orar a unos hermanos. Amén, hermano Mario. Y que empezaron a hablar en lenguas. No sé si él tenga conocimiento, pero eso se llaman lenguas del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que está hablando en esos hermanos. Y cuando alguien habla en lenguas, si yo oro por el hermano Salvador y yo estoy hablando en lenguas, nadie lo entiende. Está conectado directamente con Dios. Porque cuando nosotros oramos, el diablo nos escucha y dice, no, mira cómo vive. Y cuando alguien habla en lenguas, solamente Dios lo escucha. Y el diablo, aunque le escuche, no entiende las lenguas, porque son lenguas angelicales, lenguas del Espíritu Santo. Es donde el enemigo pierde ventaja. Por eso es muy importante tener esos dones del Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. Tener esos dones es un estudio, hermanos, para que nosotros nos enfocamos. Hay varios dones de lengua, varias formas, aunque ahorita hay muchos que ya estudian para hablar en lengua. Vamos al libro de Hechos 2. Hechos 2, 2. Es una cita muy conocida, Hechos 2:2. Es cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios bajó a la iglesia del aposento alto. ¿Estamos ahí? Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Está hablando de quién? De los discípulos. Amén, hermanos. Y de los que estaban en esta congregación. ¿Estarán vigentes los dones? Amén, hermanos. Sí están vigentes. Pero es necesario que nosotros busquemos algo de esos dones. ¿No le gustaría tener uno de esos dones, hermanos? Amén, hermanas. Sí, pidémoslo a Dios, hermanos. La cual Dios dará, dice, sin reproche. Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios
13, 1 al 4. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Dice la palabra: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es ansioso, no se envanece. Gracias, hermanos. Se queda hasta ahí nada más. Ahí está la palabra de Dios, hermanos. Dice que si yo hablase, dice, en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como símbolo que resuene, que retiñe en los oídos de Dios. Tenemos de tener que, aunque tengamos fe, sobre todas las cosas debe de haber el amor. Amor al prójimo, amor al que está viviendo en pecado. Porque Dios manda a amar, hermanos, y a respetar a los que andan mal, a todos, no solamente en la iglesia. Si yo voy a ayudar a alguien, lo voy a ayudar también al de afuera, porque si no, ¿qué recompensa tiene con el que yo ame nada más a mis hermanos? Gloria a Dios. Gloria y bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, no lo busque en Romanos 8:26, dice que intercede por nosotros con gemidos, dice. Con gemidos. ¿Cuáles son los gemidos? Son las lenguas. Pero sobre todas las cosas debe de haber, hermanos, debe de estar el amor. Sentir amor al prójimo, sentir amor a la iglesia. Gloria a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, el don, hermanos, que nosotros necesitamos tener los dones que el Espíritu de Dios nos da para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren un don? Vamos a ver otra cita, ya nos vamos con el 9 ya para terminar. Primera de Corintios 14:2. ¿Qué dice? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Gracias, hermano. El que habla en lengua, dice, no sé si a usted le ha tocado. ¿Qué dice? ¿Quién sabe? Pero está orando. Nadie lo entiende, pero es el Espíritu de Dios que lo está con Dios, lo está conectando con el Espíritu de Dios, con Dios. Gloria a Dios. Don de interpretación de lenguas, esto es la que ya le dije algo. La interpretación, ya le dije que nosotros debemos, ¿qué? De interpretar es el 9. De interpretar, debe haber también un intérprete, alguien que esté interpretando qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que está diciendo? Si realmente es de Dios o no es de Dios. Entonces nosotros debemos de interpretar, hermanos, tener alguien que tenga ese don de interpretar las profecías, las lenguas, cómo está hablando, qué está diciendo, todo eso. Debe de haber un don de interpretación que es alguien que interprete. Por ejemplo, es que de esto iba a hablar hoy, pero lo cambié. Por ejemplo, cuando el hermano Salvador hace algunos días tuvo un sueño acerca del hermano Ángel, que todos lo oímos. También él. Y luego su hija, la hermana, también tuvo un sueño. Dice que se concretaron los dos sueños de la misma situación. Entonces, así es como se concreta o se define que sí es de Dios, porque hay en boca de dos, dice la Biblia, o de tres testigos. Y eso se lo voy a enseñar en otra enseñanza,
donde dice si realmente los sueños son de Dios o no son de Dios. Si realmente, hermanos, porque todos alguna vez tuvimos un sueño, pero realmente ¿están vigentes? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo debo de saber si el sueño que tuve es de Dios o es porque tuve como dicen por ahí, un desvarío? No, hay que ver también ese estudio, qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios a través de los sueños. Entonces, don de interpretación, debe haber alguien que interprete. Tú debes de tener el don de interpretación. Si yo hablo en lengua, alguien debe estar aquí y decir si sí es de Dios o no es de Dios. Todos estos dones siguen hasta hoy, hermanos, vigentes. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos, porque hay muchos débiles, porque hay muchos en la iglesia, hermanos. Necesitamos esos dones. Necesitamos esos dones. Que haya don de fe, que haya don de sanidad, que haya don de milagros, que haya don de interpretación, que haya don de sabiduría. Necesitamos esos dones, hermanos. Y realmente hoy en día se está apagando. El Espíritu de Dios se está apagando en las iglesias. Dice Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar la iglesia del Señor. Dice en Efesios 14:11 al 13, dice así, hermano. Bendito sea el Señor. Les diera yo más citas, pero vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Ya es un poco tarde y vamos a enfocarnos. Y te vuelvo a decir, si tú estás ayunando, si tú estás orando, enfócate a pedir algo a Dios. Aunque sea esa fe, aunque sea un don de milagros, aunque sea un don de liberación, hay 9 dones que nosotros debemos ¿de qué? De pedir a Dios. Y Dios dará, dice la Biblia, sin reproche alguno. Dios no va a decir que no, porque sabe que le estás pidiendo para su beneficio de su iglesia. Amén, hermanos. ¿Ya se la aprendió? En 8 días. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lengua, interpretaciones de lengua. A ver todos juntos. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, don de hablar en lengua, interpretaciones de lengua. Son 9 dones que el Espíritu Santo nos da, y uno de eso, o todos, o 3, 4, debemos de tener. ¿Tendremos alguno, hermanos? ¿O no tenemos nada? Está para preocuparse. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te agradezco, Dios, porque es necesario que en tu iglesia, Padre, que en tu pueblo, alguien nos levantemos con esos dones, Padre. Don de fe, don de sabiduría, don de milagros, don de interpretación, don de sanidad, Señor Jesús. Pero yo te pido, Dios, que si vas a formar, Señor, esta iglesia, Padre, regálanos, Padre, esos dones, Padre. Regálanos la fe, la sabiduría, Señor, la ciencia, Padre Santo, la interpretación. Que alguien, Padre, de aquí, Padre, se levante, Señor Jesús, con uno o algo de esos dones, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta congregación, bendice a los hermanos que vinieron, los que no vinieron. Bendice y levántalos, Señor, con autoridad, Padre, con bendición, Padre Santo, con ministerios, Padre, con dones, Padre, con todos esos dones, Padre. Levanta, Padre, al que está aprendiendo en la música, al que quiere aprender, pídeselo a Dios, dice tu palabra, la cual Él dará sin reproche. Yo te pido, Padre, que esta congregación sea bendecido, Padre Santo, con los 9 dones del Espíritu Santo, con los 12 frutos del Espíritu Santo, que son diferentes, Padre Santo, y que con la unción de tu Espíritu Santo.
Señor Jesús. Gracias porque hoy nos permitiste estar en este lugar, alabar, bendecir y glorificar tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén, mi Dios.